Una vez más tenemos el privilegio enorme, la suerte extraordinaria de contar aquí con Lisa Tuttle. En español, en España podemos encontrar traducidas dos de sus antologías de relatos, Nido de pesadillas y Recuerdos del cuerpo, que es un poquito más difícil de encontrar. También tenemos la novela que coescribió con Josh Martin, Refugio del Viento, Windhaven, de la cual también existe una versión en cómic de Planeta de hace unos años. Y por último aquí tenemos Mi muerte, que no he podido tener un ejemplar para mostraros. Si alguien tiene uno y lo quiere poner aquí, se lo agradecemos, porque han volado, se han agotado rapidísimamente, como es lógico. Entonces, bueno, gracias, Aurora. Entonces, del libro en realidad podemos hablar poquito porque los textos de Lisa son muy delicados, ¿no? Empiezan siempre con un equilibrio muy precario entre lo que podría pasar y los límites de la situación y de la realidad misma. Entonces se puede contar muy poco, pero aún así, ¿qué nos podrías contar, Lisa? ¿Cómo podrías seducirnos para que compremos Mi muerte? This is a story about a woman who decides she's a widow, she's kind of blocked on writing, and she needs to find something new to do. And one day she decides, she goes to an art museum and she sees this painting that had been on her wall as a college student, and the model for the figure, who is Circe, the sorceress turning men into pigs, was also a writer, but she's mainly remembered in her connection to the artist who had painted her. And so my narrator of the story decides she is going to rescue her from being forgotten. She's going to find her, track her down, and write her life. She then finds out that this woman is still alive. She's now in her 90s, but she's alive, she's living in Glasgow, and she's willing to be interviewed. But as soon as she meets her, little strangenesses enter into their relationship, and she starts finding this woman seems to know more about her than she knows about this older woman. And I don't want to say any more, because then the way that the story unravels is what I hope will surprise and hopefully delight you. Pues es la historia de una mujer que se queda viuda y que está buscando algo nuevo que hacer, está buscando algo con lo que poder llenar su vida. Básicamente, en un momento determinado, va a un museo y ve un cuadro en la pared pintado por un artista que era joven, universitario, y ve a la modelo, que es una especie de Circe, Circe, la encantadora, joder, Circe. Perdón, Circe, la encantadora, que podía transformar a las personas en cerdos y demás, y ella descubre que esta modelo también era una escritora y quiere ponerse a contar su historia. Quiere básicamente rescatar del olvido la figura de esta Circe, así que se pone a rastrear con la intención de escribir un artículo sobre su vida, y descubre que está viva la modelo, que tiene 90 y pico años y que vive en Glasgow y está dispuesta a que la entrevisten. Cuando queda, la viuda va a entrevistar a la modelo, se da cuenta de que la relación que se entabla entre ellas es bastante extraña. Es una relación en la que la entrevistada parece saber más de la vida de la entrevistadora que viceversa, y eso le llama bastante la atención a quien llega ahí para entrevistar.
y hasta ahí os puedo contar, porque se trata de no destripar nada, pero según se va desarrollando la historia ya veréis que alberga unas cuantas sorpresas. I will just say one thing. I wish I had that many years before been able to inspire George to write. Ojalá hubiera podido inspirar yo tantísimos años antes a George para lo de Cersei. A ver, si cualquiera tuviéramos la 10ª parte de información en la cabeza que tiene ahora mismo Diego, el viernes por la tarde el Celsius, estaríamos ya cayendo así. Y bueno, ya sabéis que Lisa fue amiga de juventud y sigue siendo amiga de George Martin, por eso escribieron juntos esa novela, se escriben largas cartas. Quería hablar del terror, ¿no? ¿Cuánto de terror? ¿Cómo podríamos decir qué porcentaje de terror? ¿O en qué género o subgénero del terror podríamos encajar mi muerte? Well, one thing is, after this book was first published in English, I think it was in 2003 or maybe 2004, it was then picked up, because it's such a short novel, it was picked up by an editor of the year's best horror stories. I wouldn't see it as a horror story myself, although there are moments of suspense, unease, maybe horror, but not full on. You know, there's nothing gory about it. It's more, oh dear, what's happening? What does this mean? You know, it's kind of disturbance, a disturbing story, I would hope. But it has appeared in a collection of horror stories. And now it's come out in a new edition in New York, and it's soon to come out in London in a new edition, and of course before that it has appeared in Spanish. I think I've answered the question. La novela se publicó originalmente en 2003 o 2004 y como es una novela corta, pues de repente me encontré con que estaba nominada a la categoría de mejor novela de terror y a mí no me parece que sea una novela de terror. De suspense, con elementos de suspense, vale. Que incomoda, de acuerdo. Que en algún momento puede ser de terror, venga. Pero no lo veía nada gore ni nada de terror entendido como tal. Pero eso es lo que decidieron y me hicieron preguntarme un poco el por qué podía tener esa clasificación. Yo creo que en realidad es un recopilatorio de toda una serie de historias. Había hecho ya recopilatorios de toda una serie de historias inquietantes y quizás por eso lo adscribieron. El caso, sea como fuere, le hayan puesto la etiqueta que le hayan puesto, acaba de publicarse una nueva edición en Nueva York, acaba de salir también una nueva edición en Londres, va a salir, perdón, una nueva edición en Londres y mientras tanto, en el interín, pues ha salido esta edición en España y yo creo que con eso he respondido a la pregunta. Lisa, en tu obra, tú has escrito libros infantiles, libros juveniles, has escrito fantasía, has escrito libros sobre la época victoriana, pero la obra por la que eres más reconocida tiene estos ingredientes de terror. No un terror gore, efectivamente, sino un terror complejo, psicológico, muy sutil, muy matizado. Entonces quería preguntarte, ya que has escrito terror en novela breve, en novela corta, en relato y en novela larga, ¿qué opinas de la relación del terror con la longitud de las obras? Well, I used to feel that the best length for something horrific had to be short. It was sort of the Edgar Allan Poe attitude that if you were going to stir up that kind of emotion in the reader, you had to be very intense and you had to focus on it. And I felt that a novel, there would be too many dips into the ordinary
or you would sort of lose the effect. But that was my feeling, you know, back in the 1970s, and then in the 1980s, there were all these horror novels. And today, there are even more horror novels that are really brilliant in all kinds of ways. So I have to admit I was wrong, but I think for me personally, the novella, the short novel, or the short story are probably still to me the most effective ways to induce a feeling of horror or dread. A short novel is very good for making people uneasy. I think if you could try to make people be uneasy or frightened for 700 pages, it's very difficult. Stephen King can do it, but I don't think I could manage it myself. Pues la verdad es que he pensado bastante al respecto y para mí el terror como mejor funciona es con los relatos cortos o con los relatos de una longitud semejante, por ejemplo, a los de Edgar Allan Poe. Creo que se trata de generar emociones en la persona que lea la obra y que sean emociones realmente muy intensas. Y creo que en una novela de una extensión convencional hay demasiados huecos, demasiados llanos, si queréis, donde no se generan ese tipo de sensaciones. Eso es lo que yo pensaba en los años 70, luego en los años 80 empezaron a publicar novelas largas de terror que eran geniales e incluso en la actualidad sigue habiendo muchas. Puede que esté equivocada, pero para mí el formato idóneo para una historia de terror es la novela corta. Es donde puedes tener mayor eficacia, ser más efectiva a la hora de generar esas sensaciones de miedo y de terror y donde puedes conseguir la atención del lector en todas estas cuestiones sin que haya ningún tipo de corte, sin que haya ningún tipo de interrupción, porque mantener una sensación de terror durante 700 páginas es algo que quizás Stephen King sí es capaz de hacer, pero yo desde luego no. Y ya que has tenido una carrera tan dilatada, empezaste a escribir efectivamente en los 70 ya con bastante éxito, con nominaciones a premios grandes. Claro, fuiste testigo de ese momento en el que el terror era pulp, ¿no? Todo lo que era terror tenía unas cubiertas muy características, estaba relegado a unos nichos muy específicos y ahora, sin embargo, tantos años después, han pasado cosas y ahora parece que el terror que nos interesa es a veces más literario, más sutil, exactamente como el que tú haces. ¿Qué opinas de esta evolución a lo largo de las décadas? I feel I almost missed out. I can remember years ago, certainly horror was very, my favorite, when I was writing short stories, before I ever wrote a novel, my favorite genre was horror, ghost stories, tales of unease, but they were the hardest to sell because at that time, in the early 70s, science fiction was the reigning king of fiction. And then, later, came a kind of horror boom, also a fantasy boom. And, I mean, for fantasy, it was Lord of the Rings, and then Stephen Donaldson, and a few others. And in horror, it was mainly Stephen King, Peter Straub. And the thing is, the horror boom, all the publishers wanted to cash in on it. So there were a lot of really bad novels being published, and they were just, it was like, well, what sort of giant creature can we come up with? And I had friends who wrote, you know, they would say, okay, a friend in New Mexico said, well, we have these creatures called Gila monsters. They're just big lizards, and they don't even kill you. I mean, but if she thought, well, maybe there'd be a giant one that was created in a lab, and that could be a book. And yes, she sold her book with no past track record or anything. And there were a lot of books like that that came out, and later, many years later, now, there came out a book about vintage horror, the Paperbacks from Hell. And I even sort of benefited from that because my very first horror book, I guess, which was a short story collection, Nest of Nightmares, which had been out of print, never sold it in America. An American publisher bought it. Guess what?
for their Paperbacks from Hell line, because the cover of that book had been publicized in Paperbacks from Hell. So it's great, and I can remember for years and years, everyone was saying, oh well, first of all, everyone said this horror boom isn't going to last, and they were right. By the early 90s, the various horror discs collapsed. They stopped buying. I even sold Nest of Nightmares to an American publisher, and they said, okay, you don't have to pay us back the advance, but we're not going to publish it because horror doesn't sell anymore. That has changed, of course. Today, horror is bigger than ever, and I don't think it's just a boom, because I think what it's been sort of accepted, and people are enthusiastic about it, and you have very good writers writing it. They're not trying to write just some cheapo, giant Gila monster book. They're looking at the world that it is today, which make many people feel quite horrified. And I don't know whether the popularity is partly so that people think, well, I think the world is bad, but it's not as bad as in this book. My life isn't that bad. Or whether people just feel this reflects the world we live in, just in a literary way. And so that's what you want to read. You want to read about your own situation. Fantasy also, all through the 80s, I remember everyone saying, oh, fantasy boom, it's never going to last, it's never going to last. Well, fantasy also is bigger than ever. So what has happened, I think, has been a change in the public, that more people, younger people, wanted to read horror, fantasy, books that aren't just about middle-class people having divorces or whatever. So I think we're now living in the most productive, exciting era of fantastic fiction, whether it's horror or otherworld fantasies. So but I'm old enough now that I can look back and see how things were different in the past. Pues lo cierto es que casi me pierdo yo la evolución y la situación que se han vivido a lo largo de estos años. Yo empecé escribiendo historias cortas de terror, era lo que más me gustaba, era el género en el que me sentía más cómoda. Historias de fantasmas, relatos con un toque inquietante, realmente era lo que me llamaba la atención y era lo que me resultaba difícil vender en los años 70, porque en los años 70 la reina de la literatura de género era la ciencia ficción. Todo el mundo quería publicar cosas de ciencia ficción. Luego hubo una especie de boom del terror años después, también hubo el boom de la fantasía con El Señor de los Anillos y con otras obras, y el boom del terror lo encabezaron sobre todo Stephen King y Peter Straub. A raíz de ellos, todo el mundo quería publicar una novela de terror, aunque fuera una novela mala, y creedme que se han publicado novelas realmente muy muy malas. Básicamente la idea era a ver qué criatura gigante se nos ocurre ahora para que sea la protagonista de una de estas novelas. Tengo una amiga que vive en Nuevo México que escribió una novela protagonizada por estos monstruos Gila, esta especie de como los dragones de Komodo, básicamente, que son como en realidad lagartos grandes. Bueno, pues lo hacía aún más grande, lo hacía como si fuera gigante, y yo pensé, esto ni de coña, y no, lo vendió a pesar de todo. Durante muchísimos años se vendía cualquier cosa de terror, y después lo que se ha puesto de moda era el horror vintage, los paperback, los recopilatorios infernales. Básicamente es algo que me ha permitido el que vaya a ver ahora por fin una edición de Nido de Pesadillas en Estados Unidos, porque Nido de Pesadillas no se había llegado a publicar en Estados Unidos, y eso es gracias a esta línea de Paperback from Hell, estos recopilatorios infernales o tomos, antologías infernales si queréis, porque en una de esas antologías infernales aparecía la portada de Nido de Pesadillas, y eso hizo que una editorial norteamericana se interesara. Básicamente durante muchos años el terror había ido funcionando muy bien, y llegó un punto en el que nos dimos cuenta de que aquello no podía durar. Ahora ha resurgido, pero hubo un momento de valle importante en los años 90.
en los años 90. De hecho, Nido de Pesadillas estuvo a punto de publicarse en Estados Unidos, pero a pesar de que me habían pagado el adelanto, la editorial que había pagado el adelanto en los 90 me dijo: mira, el mercado ha cambiado, no vamos a publicar Nido de Pesadillas porque esto ya no se va a vender. Y en cambio, ahora, como os digo, se ha recuperado. Voy a tener por fin la edición de Nido de Pesadillas en Estados Unidos, pero creo que es que el terror está creciendo en todas partes y que no es solo un boom, sino que ha llegado para quedarse. Me siento realmente muy emocionada y me entusiasma el poder escribir en esta época, aunque espero que no haya más novelas con un dragón de Komodo, con un monstruo gila de estos como protagonistas. Creo que hay mucha más gente a la que le interesa el terror, y creo que la razón de que el terror sea tan popular hoy en día es porque vivimos en un mundo tan chungo sumamente que dices: uff, ¿y ahora qué hago? Y te lees un libro y ves que hay un mundo que está un peor y dices: bueno, venga, va, ni tan mal. Así que yo creo que eso es lo que pasa, que queremos escapar de nuestra vida cotidiana y que el reflejo de la literatura sea algo un poco distinto. En los años 80 también hubo un boom, por ejemplo, de la literatura fantástica, y siempre se dijo que el boom de la literatura de fantasía, que el boom de la fantasía no iba a durar, y yo creo que ese boom es más grande que nunca, que la fantasía está en uno de sus mejores momentos. Me parece que ha habido un cambio en el público lector, que cada vez hay lectores más jóvenes y lectoras más jóvenes, y que lo que buscan es algún tipo de entretenimiento, una forma de evadirse utilizando una fantasía medieval. Creo que en el fondo lo que se trata es de que lo que buscamos en todo momento es literatura que nos genere emociones, que cada vez estamos más acostumbrados, y es una idea que ha ido tirando o calando más en la sociedad. Bien sea una historia fantástica de terror, una historia de fantasía épica, siempre eso es lo que queremos buscar. Y lo que me alegra es haber tenido una carrera tan larga como para poder echar la vista atrás y analizar todas estas cuestiones desde el pasado. Lisa. Lisa, en tus libros la escritura está muy elaborada, es muy sutil, y a veces uno está leyendo y de repente dices: un momento, ¿qué ha pasado? Y te tienes que volver a la frase de atrás, porque hay cosas que pueden cambiar muy decisivamente con tan solo unas pocas palabras. Hay una artesanía muy perfeccionada del lenguaje, pero es que además hay unas ideas muy buenas, unas ideas que son inusuales, que nos pillan completamente por sorpresa. Entonces te voy a hacer la pregunta dificilísima de contestar: ¿de dónde viene? ¿Cómo es el principio de ese proceso? ¿Cuál es la chispa? ¿Cuándo tú te das cuenta de que hay una historia? Tough question. I mean, I can tell you, I can't tell you how I write. I can certainly say where I get, when a particular idea strikes. I'll say about Mi Muerte. Actually, I recently was looking through some old notebooks because I'm trying to clear out my office, and I discovered that before I actually had the idea for this, I wanted to write something with the title My Death. And that one began with a girl, really, a young woman at high school, someone comes up to her, a boy, and says, "Do you know there's a picture of you in the museum downtown, in an art museum?" And she thinks he's teasing her or being mean or something. And no, there really is. You should go and look. So she goes to the museum, and there is this portrait of a woman, and she looks at it. Does it look like me? She's really not sure, but obviously other people see it, and maybe someone walks by and, actually kind of does a double take. But it was a painting that was done in the 1890s or the early 1900s, and that was just the beginning. It was going to be that she was then she saw the artist's signature, and she decided it wasn't anyone who was well known at all, but she wanted to find out who that artist was. And that was kind of the initial thing. But then what happened was within a year, I suppose, before I actually wrote it or got very far into it, I was invited to write a novella for a small press, PS Publishing. And I thought, oh, maybe that My Death idea, that might be a novella, because it certainly couldn't be a short story. It's got to be a kind of gradual
finding out the truth behind something. For some reason, instead of it being someone looking for, it just turned into a different story. And I've read a lot of biographies of women, and in particular I was drawn to, because I was a young American woman, well, younger than I am now, when I was young, I actually moved from Texas in the United States to Great Britain. And I was living in London for a while, for about 10 years. And so I was sort of drawn to other American writers in the past who had left America and gone and made their careers in either Paris or London. And these included Gertrude Stein, who wasn't really a good model for me in Paris. Or there were writers, there was a poet called Hilda Doolittle, who wrote under the name of H.D. She was sort of, at one time she was engaged to the poet, American poet Ezra Pound, and he actually told her to write under the name of H.D. rather than Hilda Doolittle. And she was a very good poet, a novelist, and she lived abroad for many years. And then there was, I read a sort of memoir by someone who wasn't well known, but he was writing about various artists and writers he'd known as a young man. And one of them was Robert Graves, the British poet, who left his wife to run off with an American poet, now I've forgotten her name, Laura Riding, was never famous, but she was quite a strange woman. And so I was thinking, well, I'm going to create someone who's not really based on them, but whose experiences of life might be similar, and then is forgotten, in later years. As this idea of someone like me, I was going to write it and never give the name of the narrator, who would then want to seek out this sort of forgotten writer or artist. And I've read a lot of biographies, and now this isn't, it's very strange. I was certain that somewhere I had read the line that when Laura Riding and Robert Graves left England and went off to live on Mallorca, that as they were on the boat and it was approaching Mallorca, that Laura Riding had looked out and said, "I've seen my death." I then spent ages looking through. I'd read a biography of Robert Graves, I'd read a biography of Laura Riding, I'd read this memoir by someone else. I went looking through them all, and nowhere could I find it. And years later, so I just sort of put it out of my mind, but years later, I was being interviewed by an American writer called Amy Gentry, who was invited to write the introduction to the new American edition of My Death. And she said, "I can't find that quote anywhere." And I said, "Neither can I, and I've looked and looked." And then I said, I've started to think maybe I dreamed it. And she said, "You know what? I think so too." La verdad es que es una pregunta realmente compleja, es una pregunta difícil de responder. Me he puesto hace poco a revisar entre los cuadernos que tengo con ideas y con notas y demás, y he visto que antes de tener esta obra titulada Mi muerte, ya había escrito otro proyecto que iba a llevar ese título de Mi muerte, precisamente. Era una historia realmente muy distinta, una idea diferente a lo que ha acabado siendo la obra final. Y es que básicamente en Mi muerte original lo que ocurría es que alguien en el instituto, un chico, se acerca a una chica y le dice: "Oye, he visto una foto tuya en el museo", y ella piensa que le está vacilando, que está intentando ser cruel, pero decide ir de todas formas al museo y se encuentra con el retrato de una mujer que efectivamente se le parece, pero que claramente no puede ser ella, porque es un cuadro que está pintado entre 1890 y 1900. A partir de ahí, ella decide mirar la firma del pintor y descubre que es un pintor muy poco conocido y un tanto oscuro, pero se pone a investigar de todos modos para ver quién era y cuál había sido su obra y su carrera. Ese era el principio de lo que había escrito, pero aparqué la idea y ahí se quedó. Hasta que de repente, un año después de haber escrito esas notas,
me invitaron a escribir una historia corta para la editorial PS Publishing y se me ocurrió que podía retomar la idea de mi muerte y decir, venga, esto un relato no puede ser porque necesitas más tiempo para ir generando el suspense hasta que haya la revelación del secreto, pero igual para una novela corta sí que me puede dar. Y me puse a investigar buscando inspiración para esta historia. Buscaba la biografía de mujeres que tuvieran una experiencia vital relativamente semejante a la mía o con la que me pudiera identificar. Yo soy norteamericana y me mudé de Texas al Reino Unido y viví unos 10 años en Londres y me interesaba ver qué es lo que había ocurrido con otros escritores y otras escritoras norteamericanas que hubieran ido de Estados Unidos a vivir a París o a Londres. Ahí, por ejemplo, leí sobre la figura de Gertrude Stein o también de H.D. Doolittle, que en realidad se llamaba Hilda Doolittle, era una poetisa que fue pareja de Ezra Pound durante un tiempo y fue Ezra Pound, el poeta inglés, el que la convenció de que firmara como H.D. Doolittle y no como Hilda, porque Hilda sonaba como muy duro. Doolittle fue novelista, fue poetisa, tenía sus memorias, era muy conocida, realmente me llamaba muchísimo la atención. También investigué acerca de un joven poeta inglés que se llamaba Robert Graves, que tuvo como pareja a otra poeta que no tuvo mucho éxito, que era Laura Whiting. Y no fue muy famosa, pero sí tuvo una vida bastante extraña y me sirvió la vida de Laura como inspiración para algunas de las cosas que contaba. Me imaginé cómo sería que alguien como yo, porque por cierto la narradora en mi muerte es anónima, no tiene nombre, ese trasunto mío que pudiera ir en busca de algún artista, de algún escritor desconocido para hablar con él o con ella. Y me gustaba la figura de Laura para cumplir con este propósito. Además, estaba convencidísima de que en el momento en que Robert Graves y Laura se trasladan a Mallorca, porque se fueron del Reino Unido a vivir a Mallorca, había leído en algún sitio que justo antes de llegar, Laura dijo, acabo de ver mi muerte. Y me pareció una frase que estaba realmente muy bien. Así que me puse a investigar como loca. Me leí ensayos sobre la obra poética de Laura, sobre la obra poética de Graves, me leí una biografía, me leí todo tipo de textos y no encontré absolutamente nada que corroborara esa impresión que tenía, ni encontré realmente que esa cita fuera cierta. Y años después, Amy Gentry, ahora que está escribiendo el prólogo para la nueva edición en Nueva York, me dijo, oye, has mencionado esta cita, pero es que no la encuentro por ninguna parte y he buscado por todos lados. Me da a mí que igual la has soñado. Y estoy empezando a pensar que igual tiene razón. Tenemos tiempo para una pregunta aquí, aunque Lisa es maravillosamente cercana y si la pilláis por ahí también le podéis hacer preguntas o pedir que os firme si no llegáis ahora al firmódromo. ¿Alguien tiene alguna cosa que decir? Buenas. Bueno, en Mi muerte hay una lectura feminista muy interesante, como acabamos de escuchar es bastante autobiográfico. Es la idea de que una musa puede romper su maldición de vivir del éxito de los hombres y transformarse en una mujer real, ¿no? En cierto modo. Y usted, que es una especie de símbolo de este mismo mensaje, porque es una de las poquísimas mujeres que ha trascendido como escritura de género en una época donde el mundo editorial estaba básicamente acaparado por los hombres, me gustaría saber cómo logró este triunfo, este hito, y qué percepción tenía de los 80 y del mundo editorial. Well, my theory is actually there was more openness to women than is often remembered. There certainly were men were dominating, but I never found, and most of my fellow women writers, we didn't feel like we were being discriminated against or not bought because we were women. So sometimes it's kind of looking backwards and you think, well, things were so much tougher for women. Well, things were tougher in a lot of ways, but we were being listened to by the 70s. We kind of were there. We were writing our books, we were making our art, and we were being seen and heard.
So I don't think I'm unusual. I think for my cohort, there are quite a lot of us around. But thank you. Tengo la sensación de que a veces una percepción así es más por el recuerdo que tenemos integrado, por cómo queremos recordar las cosas. Yo creo sinceramente que sí, es verdad, la industria editorial en los 80 estaba dominada por los escritores, pero nunca me he sentido discriminada por ser escritora, y creo que tengo muchas compañeras de generación que se sienten igual, que no teníamos la sensación de que nos discriminaran por ser mujeres. Si echamos la vista atrás, yo creo sinceramente que las cosas eran difíciles, mucho más difíciles en muchos aspectos, es verdad, pero que de todos modos, ya desde los años 70 que yo empecé, me he sentido escuchada, me he sentido como parte de la comunidad creativa, dedicándome a la escritura y a todo lo que me parecía, y creo que realmente me escuchaban. Así que, no sé, estoy agradecida por la pregunta de todos modos, pero creo que la situación no era a lo mejor tan dura como la recordamos. Muchísimas gracias, Lisa. Y ahora